Dice, exprese la integral definida como el límite de una suma de Riemann. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, pues, es recordar esta expresión. Dijimos que la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función valuada en un valor de alfa por delta de xy. Pero como la suma de Riemann permite subintervalos del ancho que sea y un valor de alfa con la única restricción que esté dentro de cada subintervalo, entonces también la podemos reescribir de esta otra manera. La integral de AB de f de x diferencial de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de f de xy por delta de x. O sea que nosotros podemos decir que el ancho de cada subintervalo sea el mismo y que vamos a usar el valor i de x. O sea, que puede ser el de la izquierda, el de la derecha o un promedio, no importa. Bueno, entonces vamos a tener que ir describiendo o encontrando cada expresión. O sea, yo necesito saber quién es delta x y necesito saber quién es f de xy. Y entonces, bueno, nosotros vimos que el delta de x, que es el ancho de cada subintervalo, se puede encontrar haciendo la resta del límite superior menos el límite inferior entre el número de particiones que yo quiera utilizar. Entonces, para este caso, me quedaría que delta x sería el límite superior es donde termino en 3, y le voy a restar donde inicio, que es el límite inferior, que es 0, y lo voy a dividir entre n. Y yo voy a decir que, aquí me equivoqué, es n, voy a decir que n tienda al infinito, o sea que el número de particiones tienda al infinito. Entonces, delta x, ¿a qué sería igual en este caso, muchachos? 3 sobre n. 3 sobre n, muy bien, perfecto, muy bien. Y luego de eso, pues yo tengo que saber quién es la función valuada en xy, pero primero necesito saber quién es xy. Entonces, decíamos nosotros, x0 es el extremo izquierdo del primer subintervalo, o sea, ¿dónde comienzo? En 0. Después, x1 es donde comencé más una vez el incremento, o sea, me quedaría 0 más una vez 3 sobre n. Después, el extremo 2, x subíndice 2, sería 0 más 2 veces el incremento. Entonces me quedaría 0 más 2 veces 3 sobre n, y así sucesivamente hasta llegar a xy, que si se dan cuenta, esta expresión aparece aquí. Entonces, ¿cómo quedaría xy? Ajá. ¿Cómo quedaría? ¿Quién lo 3 quiere entre decir? n. Ajá, 0 más i veces 3 sobre n, o sea, quedaría 3i sobre n, ¿no? Pi. ¿Y cómo saber si estamos bien? Ah, pues encontramos xn, que xn tiene que ser el valor donde terminamos y se tendría que obtener de la misma manera que obtuvimos estos. Entonces quedaría 0 más n veces que este tiene que aparecer aquí, igual que este apareció aquí. Entonces sería 0 más n veces 3 sobre n, y eso sería 0 más 3, y eso sería igual a 3, que efectivamente es donde terminamos. Entonces, bueno, ya. Alguien podría decir, oye, ¿y por qué hace todo esto? ¿Por qué no simplemente usamos la expresión xy es igual al valor inicial más y veces el delta x? Sí, la pueden hacer así. En sus tareas, si quieren, pueden usar esta expresión que permite calcular xy, el valor inicial más y veces delta x. Pero pues aquí yo lo hice poco a poco, pues para que ustedes no se tengan que aprender esta expresión, sino que vamos al intervalo que va desde A hasta B, lo estamos partiendo en n subintervalos del mismo tamaño, y recuerden que a cada uno lo denotamos de esta manera, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Eso fue lo que hicimos, entonces estamos dando estas coordenadas, pero bueno, si ustedes no quieren hacer todo esto que yo hice, no se preocupen, solamente usen directamente esa expresión que les acabo de escribir ahí. Esa expresión siempre les va a permitir calcular quién es xy. Y bueno, ya que tenemos quién es xy, pues ¿qué tenemos que hacer? A la función, que ¿quién es la función? El integrando. Entonces mi integrando es x cuadrada más 2x más 1. Y a ese integrando lo tengo que evaluar en xy, pero pues resulta que xy es 3i sobre n. O sea que en esta función, a donde aparezca x, voy a sustituir 3i sobre n. Entonces, ¿qué me quedaría?
¿Quién me puede decir? Adelante, adelante. Sería, Sí, Zoe, te escuchamos. sería 9i Ajá, cuadrada sobre sí, n muy bien. cuadrada Perfecto, sí, permíteme un momento, ¿eh? 9i cuadrada sobre n cuadrada, perfecto, sí, más 6i sobre n sí, muy bien. más 1. Más 1, muy bien. Y entonces, fíjense, lo único que queríamos hacer era representar a esta integral definida como el límite de una suma de Riemann. Pero para poder hacer eso, pues yo necesitaba saber primero quién es delta x, ya lo sé, aquí está. Y necesitaba saber también quién es f de xy, que ya lo tengo, su compañero Zoe me ayudó. Y ya entonces, pues simplemente escribo el resultado. Entonces quiere decir que la integral de 0 a 3 de x cuadrada más 2x más 1 diferencial de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 9i cuadrada sobre n cuadrada más 6i sobre n más 1 por el delta x que es 3 sobre n. Muy bien. Entonces tómense un momento. Bueno, entonces queremos expresar a esta integral definida como el límite de una suma de Riemann. Entonces aquí tengo la integral definida de AB de f de x diferencial de x. Es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de f de xy por delta x. Entonces recuerden que en la suma de Riemann el ancho de cada subintervalo puede variar y el valor donde la función se evalúa también puede variar. Entonces por facilidad pues vamos a considerar que el ancho de cada subintervalo es el mismo y que vamos a evaluar a la función en xy. Entonces, el ancho de cada subintervalo se calcula como b menos a entre n, donde b es el límite superior y a es el límite inferior. O sea, b es donde termino y a donde inicio. Después, xy se calcula con el valor donde inicio más y veces el delta x. Muy bien, entonces vamos a calcular esas expresiones. Comenzamos con delta x. Para este caso, pues sabemos que comenzamos en pi cuartos y terminamos en pi. Entonces delta x sería pi menos pi cuartos sobre n. O sea, 3 cuartos de pi sobre n, o sea, 3 pi sobre 4n. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, y entonces ya directo, vamos, xy sería el valor donde inicié, pi cuartos, más y veces el delta x, que lo acabo de calcular hace un instante. Entonces me quedaría pi cuartos más 3 pi sobre 4n por i. Y entonces, ¿qué seguiría ahora? Ya tenemos delta x y xy. ¿Qué nos hace falta? Primero Evaluar la determinar... función. Ajá, primero determinar quién es la función, o sea, cuál es el integrando. Coseno de x. Coseno de x, muy bien. Y ahora sí, Fernanda, ya que sabemos quién es la función, entonces, ¿qué hacemos? Fernanda, ¿te escuchamos? Ajá. Sí, lo siento, es que está trabando mi internet, pero sí lo escuché, profe. Ajá. ¿Qué hacemos ahora? Voy a evaluar en xy la función. Exacto, exacto. ¿Y quién es xy? Xy es pi cuartos Ajá, más 3 pi de 4n por i. exacto, muy bien. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería igual a coseno ¿Sí? de pi cuartos ¿Sí? más 3 pi sobre 4n por i. Exacto, muy bien. Ya tenemos entonces a la función valuada en xy, ya tenemos a delta x. Entonces, ahora ya nada más vamos a terminar este ejercicio diciendo que la integral de pi cuartos, voy a subirlo porque creo que lo que está hasta abajo ya no lo ven, de pi cuartos a pi del coseno de x diferencial de x es igual a ¿qué? ¿Quién me puede decir, por favor? Ajá, sí, Es igual al límite sí, cuando n tiende a infinito sí, de la de suma, la suma ajá, de igual con 1 hasta n sí, de el coseno sí, de pi cuartos más 3 pi sobre 4n por i ajá.
Por, Por sí, 3pi sobre 4n. exacto, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos en este ejercicio otra vez? Pues representar a una integral definida como el límite de una suma de Riemann. Muy bien, perfecto. No nos dicen obtén el valor de la integral, no, solamente represéntala como una suma de Riemann. En la grabación nos piden expresar el límite de una suma de Riemann como una integral definida. Entonces, vamos a recordar una integral definida desde A hasta B se puede representar como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de la función valuada en xy por delta x. Entonces, pues nosotros tenemos que identificar de esta expresión quién sería xy y quién sería delta x. Entonces, ¿quién me puede decir, por favor, algo que logre identificar y por qué razón cree que es eso? Adelante, adelante. Podría ser el delta X, que es igual Ajá, a Carlos. 2 Ajá. sobre n. Exacto. Delta X es 2 sobre n. ¿Por qué, Carlos? Porque usualmente el delta X, ¿qué está haciendo y dónde aparece? Multiplicando al final. Exacto, multiplicando al final. Muy bien. Entonces ya de aquí yo estaré diciendo que b menos a entre n es igual a 2 sobre n. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedes identificar, Pablo? Que la función sería x La cuadrado. función valuada en xy sería ¿quién? Sería x cuadrada. No, la función solita sería x cuadrada. Ujú. Sí. No. Pero es que recuerda que si ya dijeron que este era delta x, entonces es todo esto quién sería. Según esto que escribimos aquí abajo. Ajá. Ajá, Valeria, te escuchamos. Pues eso sería la función, ¿no? Ajá, la función todo que. eso. Ajá, la función que. Valuada en. En X. Valuada no, en en x, sí. Valuada en X, sí. En x, sí, Ah. exacto. Muy bien, la función valuada en x sí sería p por 2 más 2i sobre n más q al Todo cuadrado. al cuadrado. Exacto, eso es la función valuada en xy. Perfecto. Pero entonces la pregunta será, ¿quién será xy? ¿Qué forma tiene xy? Permítanme. Ahora sí. ¿Quién será xy? Pues recordemos que xy, antes de que me digan, xy es igual a más i veces delta x. Entonces, ahora sí. Natalia, ¿quién sería xy? Sería 2 más 2i sobre n. Exacto. Entonces, para este ejercicio, xy sería 2 más i por 2 sobre n. Muy bien. Y entonces, con esto, ¿qué sabemos? ¿El valor de quién? De A. De a, ajá. ¿Quién sería a? 2. 2. Y al saber el valor de a, ¿qué otra cosa sabemos? El valor de B. 4, ¿no? Ajá, exacto, el valor de b. Entonces, si a vale 2, nos quedaría 2 sobre n es igual a b menos 2 sobre n. Como n aparece en ambos lados en la misma posición, entonces ya se simplifica y nos queda que b es igual a 4. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, ya terminamos. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de p por 2 más 2i sobre n más q por 2 sobre n es igual a la integral definida ¿de dónde a dónde? Profe, le faltó el cuadrado. Sí, el cuadrado, listo. ¿De dónde a dónde? De 2 a 4. De 2 a 4. De 2 a 4, ajá, de la función que sería p por x más q, p por x más q al cuadrado por diferencial de x. ¿Están de acuerdo? Porque aquí p y q están haciendo el papel de una constante. Entonces p multiplica a la variable x y la suma con la constante q y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Cómo ven? ¿Sí están de acuerdo conmigo?
la grabación, nos dice expresa el límite como una integral definida. Entonces aparece un límite y una suma de Riemann. Bueno, la notación sigma para representar a una suma. Entonces, bueno, nada más, pues observamos y recordamos que la integral definida de AB de una función por el diferencial de x es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual con 1 hasta n de la función evaluada en xy por delta x. Entonces, pues comparando esta expresión con esta, hay un término que está multiplicando al final. Entonces, diremos que delta x, ¿a qué será igual, Miguel? Perdón, Denny, Miguel. Delta Sí, x. ¿A 5 qué? sobre n. Exacto, muy bien. 5 sobre n. Muy bien. ¿Qué otra cosa podrías decirme? ¿Quién sería f de x y? 1 más 5i sobre n al cubo. Ajá, y también este 3, ¿no? 3 por 1 más ¿El 3 no está 5. como constante? Sí, 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 es una constante, pero forma parte de la función. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que no sea Ajá. delta x es la función evaluada en xy. Ok. ¿Estás de acuerdo? Y ahora sí, vamos a tener que hacer la diferencia. Ahora, ¿quién sería xy? Recuerden que xy es a más i veces el delta x. Entonces, para este caso, ¿quién sería xy? O sea, una constante más el delta x multiplicado por i. Ajá. Valeria, ¿te escuchamos? Sería 1 Ajá. más i por Ajá. 5n. 5 sobre n, ajá, muy bien. Y entonces de esto, ¿qué puedes obtener? ¿El valor de quién? De a, que es igual a 1. A 1, muy bien, muchas gracias. Y entonces, Julieta, ¿cómo encontrarías el valor de b? Ya tenemos el valor de a. ¿Cómo encontrarías el valor de b? Igualando Ajá. 5n, que sería igual a 5 sobre n sería igual, ajá. b menos 1 sobre Ajá. n. Exacto. Y se elimina n, quedaría Sí. 6. Ajá, b es igual a 6. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿quién me puede decir cómo quedaría representado el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 3 por 1 más 5 i sobre n al cubo por 5 sobre n? ¿A qué sería igual? Representado como una integral definida. Déjenme ver si hay una mano levantada. Permítanme un momento. Ajá. Listo, a ver, a ver. No, todavía no hay nadie. ¿Quién quiere ayudarme? Ya tenemos ajá, los valores de A y B, exacto. Ajá, adelante, te escuchamos. Quedaría como la integral que va desde 1 a 6 Ajá. de 3x cúbica. De 1 a 6 de 3x cúbica, ajá, por el diferencial de x. Muy bien, Edwin, muchas gracias. Así es. Perfecto. La grabación. Entonces, mediante sumas de Riemann, calcular el valor de esta integral definida. Entonces, sabemos que la integral definida de AB de f de x diferencial de x se puede representar como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de la función valuada en xy por delta x. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es delta x. ¿Quién me puede ayudar? Paso por paso, por favor, no me digan solo el resultado, para que sus compañeros sepan de dónde salió el resultado que me dicen. ¿Quién me puede ayudar? Levanten la mano. Ajá. Nelly, ¿te escuchamos? Perdón. Sería b menos a entre n. Ajá. Que para este caso, ¿quién sería? 2 menos 2 entre n. Exacto. ¿Y qué nos quedaría? 4 entre n. Exacto. Muy bien, Suset. Muchas gracias. Después de eso, necesitamos saber quién es xy. Y recuerden que xy es quién. Adelante, levanten la mano. ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Suset, otra vez. Ajá, adelante. ¿Es la función valuada en xy? No, solo xy. No. ¿Quién es xy? Ajá. Es el valor inicial. El valor inicial a. Ajá. Más y veces delta
X. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 3X No, el más valor 6. inicial, recuerda, el valor inicial es A y el valor final es B. Entonces, A vale menos 2 y B vale 2. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sí. Ok, quedaría menos 2 Ajá, más y veces ajá, 4 sobre n. exacto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Después, Valeria, ¿cómo seguimos? Pues esto lo sustituimos en la función, ¿no? Exacto. Identificamos a la función. La función sería 3x más 6 y la vamos a evaluar Ajá. en xy. Es decir, la vamos a evaluar en menos 2 más 4y sobre n. ¿Y qué nos quedaría, Valeria? 3 ¿Sí? por menos 2 más Ajá. 4y entre n más 6. Exacto. O sea, f de xy sería, simplificándola Menos un 6 poco. Ajá. más 12y entre n más Ajá. 6. Ajá. ¿Y menos 6 más 6? 0. Bueno, nada más Exacto. queda 12y entre n. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora sí, ya entonces planteamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 12i sobre n por 4 sobre n. Muy bien. Y entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de 48i sobre n cuadrada. Y usando las propiedades que acabamos de ver, recuerden que I se conoce como índice de la suma y es el término que va cambiando. Entonces, todo lo que no sea el índice es una constante y puede sacarse de la notación sigma para la suma. Entonces, ¿qué nos quedaría? Podría ser 48. Ajá. 48 por la sumatoria de i igual con 1 hasta n. Ajá, sería el límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de Ajá. 48 por la... 48 sobre n cuadrada de la suma desde que igual con 1 hasta n, ¿de quién? Ajá. De i o de Exacto. 1. De i, exacto. Porque recuerda, i se conoce como índice de la suma y es el término que va cambiando. Ese no lo podemos sacar. Entonces, pudimos sacar el 48 y a n cuadrada, pero ahí no. Muy bien. Perfecto. Y entonces ya tenemos una expresión que exclusivamente depende de i y por eso anotamos las fórmulas especiales. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Se sustituiría por la fórmula especial. Ajá. ¿Y qué quedaría? Ajá. Sería 48 sobre n al cuadrado. Ajá. Por de la suma. Ajá, esto se representa como, ajá, en términos de n. Por ajá. n más 1. ¿Sí? Sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Ajá. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿de qué grado es el numerador? ¿Al cuadrado? De grado 2, ajá, y el denominador de grado 2. Entonces, el límite existe y vale 1. 24. 48 medios, que es 24, exacto. Entonces, la integral de menos 2 a 2 de 3x más 6 diferencial de x es 24 unidades de área, unidades cuadradas, como ustedes quieran. Entonces, tómense un momento para copiar la grabación. Mediante sumas de Riemann, calcular el valor de esta integral definida. ¿Quién me quiere ayudar para comenzar, por favor? Levanten su mano. Ya tengo abierto los participantes para ver quién levantó la mano ya. Ajá, Regina, ¿cómo comenzaría, Regina? Yo sacaría primero delta. Ajá, delta X, que sería... Delta X, que es B menos A sobre N. Ajá, y para este caso, delta X sería... Es 3 Primero, menos... ¿quién es A y quién es B? A es 0. Ajá. Y B es 3. Exacto, muy bien. Entonces, delta X quedaría... Como 3 menos 0 sobre N. Exacto. Entonces, delta X sería... 3 sobre N. Muchas gracias, Regina. Después, Magnolia, ¿te escuchamos?
¿cómo continuarías? Encontrando X, Y. Exacto. ¿Y cuál es la expresión que nos permite determinarlo? El valor inicial A más I veces delta X. Entonces, ¿qué nos quedaría? Sería 0 más Muy bien. I veces 3 sobre N. O sea que XY sería, simplificándolo, ya sin escribir el 0. 3I sobre N. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien. Después, Natalie, ¿qué harías? Identificar quién. F de X, ¿sí? No, solo f de x, ¿no? ¿Y quién es f de x? 4x al cubo más 3x cuadrada más 2x más 1. Exacto. Y a esta ahora sí, ¿qué le harías? La evaluamos en x, ¿sí? Es decir, evaluarla en... La 3i sobre n. Exacto. ¿Y qué nos quedaría? 4 por 3i sobre n al cubo. Sí. Más 3 por Ajá. 3i sobre n al cuadrado. Ajá. Más 2 por 3i sobre n. Más Exacto. 1. Exacto. Más 1. Muchas gracias, Natalie. Y ahora, ¿qué hacemos? Francisco Yair. ¿Qué harías? ¿Mande? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ajá. ¿Simplificarla? Ajá, simplificarlo muy bien. Entonces, ¿quién sería f de x y simplificado? Yair. Quedaría como... A ver, ¿sería 10? ¿O... ¿Perdón? ¿Sería 10? ¿O... 10, no, porque es 3 al cubo, es 81, ¿no? No, 27, no, sí. Perdón, 27. 27. Por 4 sería ¿cuánto? 108. Ajá, 108 y cúbica sobre n cúbica. Muy bien. Y luego, ahora sí, continúa. Jair. Más. Yo estoy, perdón, se me traba el internet. ¿Sí se escucha? Ya te escuchas, continúa, por favor. ¿Cómo quedaría desarrollada esta? Bueno, simplificada y desarrollada. No, ya tienes apagado el micrófono, Jair. Jair. Creo que dijo que tenía mala conexión. Sí, eso mencionó. Pero bueno, vamos a darle oportunidad. Ajá, sí, adelante, está bien, Jacqueline, te escuchamos. Bueno, sería 9 por 4, 9 por 3, 27 y cuadrada sobre n cuadrada. Ajá. Y 6i sobre n más 1. Muy bien, ahora sí, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, después de eso, podemos pasarla a lo que habíamos dicho del límite. Ajá. El límite cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, de la suma de i igual con 1 hasta n. Ajá. Y como el argumento va a ser una suma, que es 108 i cúbica entre n cúbica. Más 27 sobre n cuadrada por i cuadrada. Ajá, muy bien, sí. 6 entre n por i más 1. Muy bien. ¿Y todo eso por? Todo eso por... ¿Delta X? Por delta X, ajá, ¿qué es? 3 entre 3n. 3 sobre n, muy bien. Ahora sí ya, ¿quién me puede ayudar a simplificar? Y todavía hasta el punto nada más donde la separamos,
para que aparezcan sumas especiales. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor? Saquen las constantes y sepárenla, etcétera. Debbie, Naomi, te escuchamos. Bueno, primero, ya sacamos las constantes. Todavía no, mira, solamente lo que hicimos fue obtener Bueno, esta expresión, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde x igual con 1 hasta n de f de xy por delta x. Eso fue lo único que hicimos, obtener esta expresión. Como esto era f de xy y esto es delta x, ya. Entonces ahora, ¿cómo lo separarías usando las propiedades? Solamente quiero que me muestres eso. ¿Cómo usarías las propiedades? Quedaría como la suma desde igual a 1 hasta n. Bueno, sacamos la constante que quedaría 324 sobre n cuarta. Exacto. Por la suma, de y cúbica. Sí, muy bien. Más ¿y luego? 81 sobre n cúbica por la suma desde y igual a 1 hasta n de y cuadrada. Así es. Más 18 sobre n cuadrada por la suma desde y igual a 1 hasta n de y. Exacto. Más 3 sobre n. Por la suma desde igual a 1 hasta n de 1. Exacto, muy bien, sí. Ahora sí, entonces ya tenemos, en todas ellas tenemos una suma especial. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Debbie. Ahora, ¿quién me ayuda para escribirlo en términos de n? Suset, te escuchamos. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de... ¿De quién? ¿De quién? 324 entre n a la cuarta. De la suma desde que... No, ya solamente lo escribimos en términos de n. Ok. Y ahí sustituimos las fórmulas especiales que exacto. En la cúbica sería por n más 1 entre 2, todo eso al cuadrado. Exacto, muy bien. Luego. Más 81 entre n cúbica por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Exacto, muy bien. Más 3 entre n. No, falta esta todavía. Ok. Más 18 entre n cuadrada por n más 1 entre 2. Sí. Y ahí sería más n más 3 sobre n por n. Exacto. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Y ya aplicando el límite a cada uno de los sumandos, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me puede decir ahora? Adelante, los escuchamos. ¿Quién me ayuda a aplicar el límite a cada uno de los sumandos? Julieta, te escuchamos. Para el primer sumando, ¿cuánto vale el límite? El límite sería 162. 162, No, es que, ¿cómo está este 2, Julieta? Está al cuadrado. Exacto. Entonces, si quieres, dime la expresión sin simplificar. Ok, entonces sería 324 n a la cuarta. No, me refería a que, por ejemplo, ya entendía que me había dicho 162 porque habías dividido 124 entre 2, pero pues no es un 2, es un 4 porque está elevado al cuadrado. Sería 81. 324 entre 4, 81. Muy bien, muchas gracias. ¿Y el segundo? ¿La segunda expresión? Esa quedaría como 27 medios. ¿27 medios? Sí. ¿Cómo lo sacaste? Porque quedaría 81 entre 6 y al hacer la división te quedaría como 27 medios. Y te faltó este 2. Recuerda que como este 2, como este 2 multiplica todo, la variable de mayor exponente va a quedar con coeficiente 2, acuérdate.
Ah, ok, sí, entonces sería 81 por Ajá. 2, Ajá. que se divide entre 6, Ajá. y entonces quedaría 27. Exacto, muy bien. ¿Y el tercero? Y el tercero quedaría como 18 entre 2, que Ajá. quedaría como 9. Exacto, ¿y el último? El último que sería 3. Ajá, perfecto. Muy bien, entonces quedaría 81 más 30, 111 más 9, 120. Entonces son 120 unidades de área. Perfecto, Julieta, muchas gracias. Entonces, a ver, déjenme anotarlo bien. Listo. Le ponemos pausa. Mediante sumas de Riemann calcular esta integral definida. Entonces dice la integral definida de 0 a 4 del valor absoluto de x menos 2 diferencial de x. Muy bien. Entonces, en cálculo y geometría analítica, vimos funciones con valor absoluto y había funciones que era un polinomio de grado 1 y había funciones trascendentes con valor absoluto y la forma de obtener sus reglas de correspondencia eran distintas. Si la función dentro del valor absoluto es una función algebraica de grado 1, por la definición de valor absoluto se va a llegar a sus reglas de correspondencia de la siguiente manera. Bueno, lo primero que hacemos es recordar cómo se define el valor absoluto de un número real. Entonces decíamos, el valor absoluto de x va a ser menos x para x menores que 0. Y va a ser x para x mayores o iguales que 0. ¿Por qué decíamos que el valor absoluto de todo número real es la distancia que hay del origen a ese número? Y pues la distancia es siempre positiva. Por eso si el número real es negativo, va a ir multiplicado por un signo menos para que menos por menos pues nos dé una expresión positiva. Y si el número real positivo, pues así se va a quedar. Muy bien, entonces siempre que queramos encontrar la regla de correspondencia de una función con valor absoluto, que sea un polinomio de grado 1, vamos a seguir simplemente la definición. Y estos valores donde cambia de comportamiento, bueno, este valor, porque es único, el valor donde cambia de comportamiento se va a obtener igualando el argumento con 0. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, igualar el argumento con 0. Nos queda x menos 2 igual con 0 y nos queda que x vale 2. Es decir, que esta función va a cambiar de comportamiento en 2. Eso es lo que significa eso. Cambia de comportamiento en 2. Muy bien. Y entonces ahora sí, aplicando la definición, pues diremos que x menos, valor absoluto de x menos 2 será menos la expresión del argumento, x menos 2, para x menores que el valor donde cambió de comportamiento. Y luego va a ser x menos 2 para x mayores o iguales que 2. Eso siempre va a pasar. Primero encontramos el valor que hace 0 a esta expresión. Y por último, pues será esta expresión con signo negativo y esa expresión con signo positivo. La expresión con signo negativo es para valores menores que donde cambió de comportamiento. Y la expresión con signo positivo va a ser para valores mayores o iguales a donde cambió de comportamiento. Entonces, para ver si me entendieron, si yo les pusiera algo como esto, a ver quién me puede decir, x más 3 valor absoluto, ¿cuáles serían sus reglas de correspondencia? ¿Quién me dice, por favor? Julieta, perdón, Edgar Huitrón. Te escuchamos, Edgar. Edgar Huitrón, ¿quieres ayudarnos? Perdón, estaba Ajá. muteado. ¿Sí me escucha? Ajá. Sí, ya, te escucho. Bueno, primero tenemos los valores que van hacia negativos, entonces sería menos Ajá. x más 3 Ajá. para x menores que 3. Menos 3, perdón. Exacto, menos ajá. 3. Porque y luego tenemos... esto se igualó con 0 igualó y nos quedó menos 3. Muy bien, ajá, y luego... Luego tenemos x más 3 ajá. para los valores de x ajá. que sean menores o iguales que... No, mayores. Perdón, mayores o iguales que menos 3, sí. Exacto, muy bien. Ahora otro, a ver, porque estos vienen ejercicios en la serie, ¿eh? Entonces, para que no se vayan a perder. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese 5 menos x, entonces, ¿quién me dice? Valeria, ¿quieres intentarlo? Sí. Ajá. Bueno, ahí sería menos
Ajá. Bueno, si igualamos para sacar el valor de x sería menos 5. No, si lo igualamos a 0, nos queda que x vale. Ah, 5, sí, cierto. Ajá, 5, muy bien. Ajá, entonces, ¿cómo Ahí quedaría la sería regla? menos Ajá. 5 menos x. Sí. Para todas las x que son menores a 5. Sí. Y 5 menos x. Ajá. Para todas las x menores a 5. No. Ah, no, mayores a 5. Mayores o iguales que 5. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y bueno, el último, a ver, ya nada más para ver si les quedó claro. Entonces, sería x más 10, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a ver. Jaime Hernández, ¿te escuchamos, Jaime? ¿Cuál es el valor? Buenas tardes. ¿Cuál es el valor donde cambia de comportamiento? Donde pasamos de una regla de correspondencia a otra, ¿cuál sería? Ok, sería menos x más 10. No, solo es una constante. ¿Cuál sería? Ah, aquí, menos 10. Exacto, muy bien. Ahora sí, ¿cuál es la primera regla de correspondencia? Menos x más 10. Ajá, para valores. X, ajá. Para valores de x menor a menos 10. Para valores de x menor que menos 10, muy bien. ¿Y la segunda regla de correspondencia? Sería 5 menos x. No, es esta. Ah, perdón, sí. X más 10. Ajá. Para x mayor o igual que menos 10. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, ya seguimos con este ejercicio. Si les pongo uno con valor absoluto, pues ya saben que lo primero que tenemos que hacer es encontrar las dos reglas de correspondencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a borrar esos ejemplos que pusimos aquí. Bueno, la definición, esa no la borro. Por otro lado, recuerden que si el argumento de la función con valor absoluto no es una función lineal, pues el proceso es diferente. Habrá que graficar primero a nuestra expresión y después la parte de la gráfica que quede por debajo del eje X se tiene que reflejar y entonces a partir de eso pues ya podemos determinar sus reglas de correspondencia. Muy bien, bueno, entonces nos está diciendo este ejercicio que calculemos la integral definida de 0 a 4 de esta función con valor absoluto. Lo primero que hicimos fue determinar las reglas de correspondencia de esta función. Entonces nos dice que primero se va a comportar como menos x menos 2 para valores a la izquierda de 2 y valores a la derecha de 2 como x menos 2. Y entonces aquí el 2 está dentro del intervalo de integración. Entonces significa que la integral de 0 a 4 de valor absoluto de x menos 2 diferencial de x se va a obtener como la integral de 0 a 2. ¿De qué regla de correspondencia? Ah, pues la que esté describiendo valores a la izquierda de 2 y es esta. Entonces, si están de acuerdo conmigo, sería la integral de 2 menos x. Y después sería de 2 a 4 la regla de correspondencia que describe valores a la derecha de 2, que es esta, que sería x menos 2. Entonces, siempre que tengamos un ejercicio como este, la mayoría de veces vamos a tener que resolver dos integrales. ¿Por qué digo la mayoría de veces? Ah, pues porque pudo haber sido que nos pidieran simplemente la integral de 0 a 2 del valor absoluto de x menos 2 diferencial de x. Y entonces aquí a la izquierda de 2 solamente tiene un comportamiento. Entonces solamente nos quedaría la integral de 0 a 2 de 2 menos x diferencial de x. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces es importante analizar qué regla de correspondencia describe valores a la izquierda de un valor específico o a la derecha de ese valor específico. Entonces, en este ejercicio en particular, porque así hay uno en la serie, por eso les estoy diciendo, pues aunque hay un valor absoluto y este tiene dos comportamientos, entre el intervalo que va de 0 a 2 solo hay un comportamiento, entonces solo queda una integral. Para este otro ejercicio, de 0 a 4, la función tiene dos comportamientos, por eso hay dos integrales. ¿Sí fui claro con eso o no, muchachos? ¿Cómo ven? Ok, sí, profe. Sí, profe.
Por ejemplo, si nos hubiesen pedido la integral de 4 a 8 del valor absoluto de x menos 2, ¿cómo quedaría planteada? La integral de 4 a 8 ¿de quién? ¿Cuál es la regla de correspondencia que describe valores entre 4 y 8? La segunda, ¿no? La segunda porque la segunda describe valores mayores que 2 y el 4 y el 8 son valores mayores que 2. Entonces solo es una y sería la segunda x menos 2. Y ya. Entonces es importante saber de dónde a dónde vamos a analizarla, porque si en ese intervalo tiene más de un comportamiento, entonces plantearemos las integrales que describan esos comportamientos. Pero si tiene solo uno, pues solo nos quedará una integral. Estos son ejemplos, ¿eh? No son parte de la solución de este ejercicio. Muy bien, ahora sí ya continuamos y como ustedes verán, pues nos quedaron dos integrales y las vamos a resolver usando sumas de Riemann. Entonces decimos, para la integral 1, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo comenzamos? ¿Profe? Sí, te escucho. Sacando delta de x. Exacto. ¿Y qué nos quedaría? Que sería 2 sobre n. 2 sobre n, ajá, que sería 2 menos 0. Muy bien, perfecto. Luego. ¿Y para la segunda? Pero vamos a empezar por una a la vez, por favor. Ajá. XY. Ajá. Que sería a más i por delta de x igual a 0 más 2i sobre n. Exacto. Y queda 2i sobre n. Exacto. Simplemente queda 2i sobre n. Muy bien. Luego. F de x. Ajá, es. Que sería 2 menos x. Exacto. Y al evaluarla en xy, o sea, al evaluarla en 2i sobre n, ¿qué nos quedaría? Sería 2 menos 2i sobre n. Exacto. Y luego. Hacemos el límite. Límite cuando n tiende a infinito. Ajá. De la suma de i igual a 1 hasta n. Sí. De f de xy por delta x. Ajá, por delta ¿Y qué x nos quedaría? Ajá. Sería igual a límite cuando n tiende al infinito de la 2, suma. de Desde que igual con, desde que i igual con 1 hasta n. Ajá. De 2 menos 2i sobre n. Sí. Por 2 sobre n. Exacto, muy bien. ¿Listo? Y ahora sí, desarrollando y simplificando eso, ¿qué nos quedaría? Pero es que se me traba la compu y tengo que 2 menos 2i sobre n por 2 sobre n. Ajá. Vamos a hacer la multiplicación primero y luego ya usamos las propiedades. Ajá. 4 sobre n menos, ajá. Ok. Sería 4. Ajá, vamos a multiplicar 2 sobre n por cada uno de estos términos. 4i sobre n cuadrada. Exacto, muy bien. Y ahora sí, separándolo. Sería igual a límite cuando n tiende al infinito de la suma de i igual con 1 hasta n. Ajá. Pero ahí tenemos una constante, entonces sería pues por 4n, ¿no? En realidad. 4n. Podríamos sacar el 4n y aquí adentro ¿qué dejaríamos? El 1. Exacto, y sería 4n por n, entonces... Ajá. Sí. Pero vamos a dejarlo todavía hasta aquí. Okay. Sí. Ajá, ahorita ya simplificamos como lo estás pensando. Muy bien. Y para la segunda parte, menos 4 sobre n cuadrada por la suma de i igual con 1 hasta n de i. Exacto, muy bien. Y ahora sí, escribiendo estas fórmulas especiales en términos de n, nos quedaría 4 sobre n por, 4 sobre n por n. Muy bien. Que sería
igual a 4. Exacto. Menos 4 sobre n cuadrada. Ajá, que por. Multiplica a n por n más 1 sobre 2. Exacto. ¿Y qué nos quedaría ya al sacar el límite? Sería 4. Ajá. Sería Ajá, 4 para esta. menos, Ajá. Sí, muy bien. 4 menos 2. 4 menos 2, muy bien. ¿Y eso nos queda? Igual a 2. Exacto, 2 unidades de área. Entonces, para la primera integral vale 2. Entonces, nos hace falta sacar el valor de la segunda integral. Imagínense que nos queda 1 y entonces sumamos el área de la integral 1 más el área de la integral 2 y esa será el área de la integral que nos estaban pidiendo. Muy bien. Entonces, para la integral 2, nuestra área vale, a ver, déjenme ver, ¿dónde está? También vale 2. Entonces, para la integral 2, el área vale 2. Y entonces el área de la integral sería 2 más 2, sería 4 unidades de área. Entonces, ustedes, por favor, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, 4, terminen el ejercicio calculando para la integral 2. Entonces, aquí tienen que decir para 2. Entonces, calculan primero delta x, aquí sería 4 menos 2 sobre n, que entonces delta x aquí en esta parte también vale 2 sobre n. Luego calculan xy, que sería el valor inicial, más y veces el delta x. Para este caso sería xy, el valor inicial es 2, y entonces sería 2 más y veces 2 sobre n. Luego sería la función f de x, que en este caso es x menos 2, la van a evaluar en xy, es decir, la van a evaluar en 2 más 2i sobre n, y entonces nos quedaría 2 más 2i sobre n menos 2. Se simplifican estos y nos queda que f de xy es 2i sobre n. Después plantean el límite cuando n tiende a infinito de f de xy por delta x, y entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 2i sobre n por 2 sobre n. Bueno, para terminar este ejercicio vamos a simplemente calcular el valor de este límite. Antes de hacer eso, pues vamos a sacar las constantes para dejar una expresión que depende exclusivamente de i. Entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n cuadrada de la suma desde x igual con 1 hasta n de i. Y entonces recordamos que la suma desde x igual con 1 hasta n de i se puede representar en términos de n como n por n más 1 sobre 2. Entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 4 sobre n cuadrada por n por n más 1 sobre 2. Y entonces el grado del numerador quedará 2, el grado del denominador también es 2, su coeficiente es 4 en el numerador y del denominador es 2, entonces nos queda 4 medios, que eso es 2. Entonces, justamente decíamos que el área debajo de esta función en el intervalo que va de 0 a 4 sería el valor de esta integral 1, que fue 2, más el valor de esta otra integral 2, que también fue 2. Entonces el resultado son 4 unidades de área. Muy bien, para que les quede un poco más claro, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces nos dicen, mediante sumas de arriba, calcular la integral de menos 6 a menos 2 de valor absoluto de x más 3 diferencial de x. Entonces observamos que en el integrando hay una función con valor absoluto. Entonces decíamos que una función con valor absoluto tiene al menos 2 comportamientos. En este caso tiene 2. Podría tener más, pero en este caso solo tiene 2. Las que pueden tener más de un comportamiento son las funciones trascendentes que están dentro de un valor absoluto. Como esta es una función algebraica de grado 1, pues solo tiene 2 comportamientos. Lo primero que hacemos es determinar el valor donde cambia de comportamiento. Se hace igualando con 0 esa expresión. Nos queda menos 3. Entonces el primer comportamiento sería menos x más 3 y el otro sería x más 3. La primera aplica para valores de x menores que menos 3 y la segunda para valores de x mayores o iguales que menos 3. Muy bien, listo, ya está.
Entonces significa que esta integral de menos 6 a menos 2 del valor absoluto de x más 3 diferencial de x se puede calcular como la integral de menos 6 al valor donde cambia de comportamiento, que es menos 3, de la regla de correspondencia que aplica a valores menores que menos 3. Pues sería la primera, que sería menos x menos 3, porque este signo menos afecta tanto a x como al 3. Muy bien. Y después sería más la integral que vaya de menos 3 hasta menos 2. Y la regla de correspondencia que aplica para valores más grandes que menos 2 es la segunda, que es x más 3, y la multiplicamos por diferencia de x. Entonces a esta le llamamos integral 1 y a esta nuestra integral 2. Entonces decimos, para la integral 1, permítanme, para la integral 1 nos quedaría delta x sería el valor final, que es menos 3, menos el valor inicial, que es menos 6, entre n. Entonces delta x sería igual a 3 sobre n. Después sería xy, sería a más y por delta x. Para este caso sería el valor inicial a, es menos 6, más y veces 3 sobre n. O sea que xy será menos 6 más 3y sobre n. Muy bien. Después sería la función evaluada en xy. Primero necesito saber quién es mi función, o sea, cuál es el argumento de mi integral. Entonces sería menos x menos 3. Y a esta la voy a evaluar en xy, es decir, la voy a evaluar en menos 6 más 3y sobre n. Entonces me quedaría menos 6 más 3y sobre n menos 3. Y entonces f de xy será menos por menos más 6 menos 3. Nos queda 3 menos 3y sobre n. Muy bien. Y entonces, si quieren, primero hago esto. La suma desde x igual con 1 hasta n de f de xy por delta x. Entonces me quedaría la suma desde x igual con 1 hasta n de 3 menos 3y sobre n por 3 sobre n. Y entonces me quedaría la suma desde x igual con 1 hasta n de 9 sobre n menos 9y sobre n cuadrada. Listo. Y a esa expresión, pues simplemente le saco el límite. Le voy a sacar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Utilizando las propiedades de la notación sigma para la suma, me quedaría 9 sobre n suma desde x igual con 1 hasta n de 1. Pues saqué esta expresión que no depende de y, pero dejó un 1. Después sería menos 9 sobre n cuadrada suma desde x igual con 1 hasta n de y. Y ya lo último que hago pues es escribir esas fórmulas en términos de n exclusivamente. Entonces la suma desde x igual con 1 hasta n de 1 es igual a n. Y por último, la suma desde x igual con 1 hasta n de y es igual a n por n más 1 sobre 2. Y entonces al sacarle el límite cuando n tiende a infinito, la primera me queda 9 y la segunda me queda 9 medios negativo. Entonces me queda 9 medios. O sea, la primera integral vale 9 medios. Ahora vamos a hacer la segunda. Entonces decimos, para la integral 2, nos quedaría delta x sería el valor final, que es menos 2, menos el valor inicial, que es menos 3 entre n. Entonces nos quedaría que delta x es 1 sobre n, perdón. Luego, xy sería a más y por delta x. Entonces nos quedaría que xy, el valor inicial es menos 3 más y veces 1 sobre n. O sea
que xi será menos 3 más i sobre n. Muy bien. Después tendríamos que identificar a f de x, que es en este caso x más 3. Luego evaluar a la función en xi, es decir, evaluarla en menos 3 más i sobre n. O sea, nos quedaría menos 3 más i sobre n más 3. Menos 3 más 3 se simplifican. Quiere decir que f de xi será simplemente i sobre n. Después hacemos esto. La suma desde x igual con 1 hasta n de f de xi por delta x. O sea, nos quedaría la suma desde x igual con 1 hasta n de i sobre n por 1 sobre n. Y entonces nos quedaría la suma desde x igual con 1 hasta n de i sobre n cuadrada. Y a eso le vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito. A la suma desde x igual con 1 hasta n de i sobre n cuadrada. Y sacando las constantes nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrada por la suma desde x igual con 1 hasta n de i. Y entonces nos quedaría en términos de n, esta expresión, escribiéndola en términos de n, nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrada por, entonces la suma desde x igual con 1 hasta n de i, pues sabemos que es n por n más 1 sobre 2. Y entonces el límite existe y vale 1/2. Entonces, la integral que originalmente nos plantearon sería la suma de la integral 1, que fue 9/2, más la integral 2, que fue 1/2. Entonces nos quedan 10/2, que eso es 5. 5 unidades de área. Ese sería el resultado.